todo lo que has hecho en nuestro favor, por todo lo que has hecho para la ciudad de Armenia y esta hermosa región. Hoy que se cumplen 27 años de ese tremendo terremoto, vimos que esa tragedia no acabó nuestra ciudad, ni acabó nuestra vida. Fue triste, fue doloroso para muchos, pero se cumplió tu palabra y nos has dado una oportunidad, nos has dado la bendición, hemos salido adelante y ahora creemos que, como lo dice tu palabra, hay unas bendiciones que nosotros no sabemos, pero que están en tu corazón, que las has preparado para nosotros, que tienes preparadas para esta iglesia. Y Señor, queremos conocerlas, queremos palparlas, queremos disfrutarlas en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso oramos, ore conmigo. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, te rogamos que nos guíes y que nos enseñes y que nuestro corazón se pueda abrir para ser hombres y mujeres de fe y podamos palpar, podamos recibir, podamos disfrutar todas las bendiciones que tienes para mí. Dígale: Señor, quiero disfrutar todas las bendiciones que tienes para mí. Digo que soy una persona en la que Dios ha puesto su propósito y tiene la decisión de bendecirme y de ayudarme. Y por esa palabra creo que se rompe todo yugo de enfermedad, toda opresión, toda maldición, toda escasez, todo desorden y todo lo que no es de Dios. Lo reprendo y lo echo fuera de mi corazón y de mi vida y de mi familia. Y digo que los cielos de Dios se abren para bendecirme. Gracias, Señor. Lo entenderé, lo recibiré y haré como dice tu palabra. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, es importante, si ustedes escucharon en nuestro programa Biblia Abierta en la tarde del domingo pasado, pudieron ver la continuidad de nuestro tema. Si no lo hicieron, entonces es nuestra responsabilidad en esta tarde dar continuidad a nuestro tema. Estamos diciendo que todos nosotros, todo hombre, toda mujer de Dios, cuando recibió al Señor Jesucristo, no solo fue perdonado de todos sus pecados, no solo fue bendecido con ser un hijo de Dios, no solo fue su nombre escrito en el libro de la vida, sino que Dios está interesado, está en el propósito de hacer un cambio. Para ese cambio quiero que usted recuerde esa anécdota. Es una historia que a veces se hace para ilustrar una verdad. Y es una jovencita que en su vecindario, ella veía que todas sus amigas tenían una mascota. Ahora eso está un poco prohibido por la ley en ciertas formas. Pero unos tenían un lorito, otros tenían un miquito, otros tenían un perro, otros tenían un gato. Bueno, cada persona tenía una mascota. Y ella dijo: ¿cómo puedo yo tener una mascota que cause sensación, que impacte a mi vecindario? Porque, bueno, ella era un poquito egoísta. Yo no quiero hacerla de menos, yo quiero tener una buena mascota. Y ella estaba pasando por el mercado y vio que estaban vendiendo unos cerdos blanquitos, pequeñitos, muy bonitos. Y ella dijo:
ay, esta puede ser mi mascota. Y compró su cerdito, lo bañó, le puso una cintica rosadita. Y claro, eso causaba la sensación, porque a todo el mundo se le había ocurrido una mascota, pero a nadie se le había ocurrido un cerdito. Era la sensación. Llegó un tiempo de invierno, hubo un aguacero muy fuerte con borrasca, lluvia torrencial. Bueno, de todas maneras no se sabe cómo ella se descuidó. El caso es que ella fue a buscar su cerdito y no estaba. Y ella comenzó a buscarlo por todos los rincones de su casa y el bendito marranito no estaba. Entonces ella, como una persona humana, dijo: eso fue que la envidia le ganó a alguien. Vino y se robó mi cerdito. Alguien se lo robó. Y ella comenzó hasta a mirar mal a la gente. ¿Quién ha visto mi cerdito? Y miraba a las personas con desconfianza. ¿Usted no sabe de mi cerdito? Hasta que alguien vino y le dijo: mire, no le ponga tanto problema a la gente. No fue que nadie le robó su cerdito. Su cerdito está a 2 cuadras abajo. 2 cuadras abajo, sí. Vaya y lo ve. Y ella se fue y el cerdito estaba en un lodazal, en un charco. Y él estaba feliz ahí, revolcándose en ese barro. ¿Sabe por qué? Porque esa es la naturaleza del cerdito, ¿cierto? Ahora nosotros venimos de un ambiente en el que hemos sido formados por la tradición, por los ambientes familiares, por las tradiciones familiares, por las costumbres. Traemos ciertos rasgos en que calificamos que muchas cosas son normales. Lo anormal es que no se haga. En algunos lugares de Colombia, el orgullo de los padres es que cuando su niño tiene 3 años, se tome la primera cerveza o se tome el primer trago. ¡Ay, mire lo guapo que es el niño! Ya toma aguardiente el niño. En otras culturas, puede que en su familia no, pero en otras familias en Colombia, la niña tiene 12 años y ya hay sospechas y no resulta con novio. Sospechan de ella. Y lo mismo pasa con el muchacho, si llega a los 15 y no ha hecho nada indebido. Hay una cultura, hay unas costumbres, pero cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice que todo el que llega a Cristo es nueva criatura, y ahora todos sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos sella. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero decíamos, y estamos enfrascados en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que nosotros podemos o avivar el fuego del Espíritu Santo o apagarlo. Avivarlo o apagarlo. Vamos a ver en primer lugar 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 17. Versículo 17. Para avivar el fuego del Espíritu Santo. Versículo 17, miremos. Dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Note esto. Nosotros venimos de un trasfondo, pero tal vez lo primero que usted aprendió fueron 3 cosas. 3 cosas muy humanas, pero se las enseñamos, que vienen de Dios. La primera fue a que usted necesita tomar la Escritura y aprender a leerla. Amén. Y le enseñamos
creo que todos le enseñamos, ¿cierto? Que usted y Dios empiezan a tener un diálogo. Diálogo. Usted lee la Escritura y creemos que cuando usted tiene un buen corazón y el Espíritu Santo está en usted, habrá palabras de Dios que dejarán de ser generales y se volverán exclusivas para usted. En otras palabras, como decimos, Dios nos habla por la Escritura. Está bien profecías, está bien visiones, está bien predicaciones, pero Dios nos habla por la Escritura. Pero nosotros le hablamos a Dios. ¿Cómo le hablamos a Dios? Ahí fue lo primero que leímos. ¿Por qué? Por medio de la oración. Entonces, usted aprendió que hay necesidad de orar y necesidad de estudiar la Biblia y necesidad de congregarse, ¿sí o no? Congregarnos, porque usted tiene mucha libertad en casa. Claro, no faltaba más. Usted en su casa es el sitio maravilloso donde usted en libertad tiene un rincón, no sé, o tiene plena libertad. Usted congrega a su familia, oran a Dios, leen la Biblia, hacen su devocional. O puede que usted no tenga esa libertad y le toque en un rincón de su casa. Pero definitivamente el lugar donde hay plena libertad es en la casa de Dios. Allí nos congregamos para que Dios nos bendiga, para que Dios sobre en nosotros y para nosotros expresarle a Él toda nuestra gratitud. Démosle un aplauso a Dios por esta bendición. Gloria a Dios. Ahora bien, en este texto bíblico, lo que aparece es, dentro de no apagar el espíritu, es que usted se acostumbre a ser un hombre o una mujer de oración. Ahora lo veremos con el ejemplo que usamos. Como un hombre acostumbrado a orar, llegó la época difícil. Y la época difícil no lo cogió debilitado. El problema de muchos cristianos es que quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero no escudriñan la Escritura y no son hombres y mujeres que acostumbran a orar. Hay que acostumbrar el espíritu y el alma a orar. Bueno, aquí dice, orad sin cesar. Resulta que en Daniel capítulo 6, voy a usar ese ejemplo porque son características de cómo nosotros podemos avivar o apagar la obra del Espíritu Santo. Y este tema también lo llamamos ser guiado por el Espíritu Santo, aunque es más amplio ser guiado por el Espíritu Santo. Y alguien preguntó el domingo pasado en nuestro programa Biblia Abierta. La pregunta fue simple, fue más o menos así: pastor, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Por sueños o por visiones? Y yo pensé, oré un momentico y yo pienso que sí nos guía por sueños o por visiones. Pero el Espíritu Santo especialmente nos ayuda y nos guía para que seamos obedientes a Dios. Entonces hay que aprender a orar. ¿Y cómo dice? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En un primer enfoque uno diría, entonces si yo estoy sufriendo, si estoy pasando un tiempo crítico de dificultad, si tengo una familia difícil, si mis negocios están mal, si las cosas no están saliendo como Dios quiere, lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Él. No, es un mal enfoque. Mire, por favor, antes de meternos en Daniel capítulo 6, miremos en Hebreos el capítulo 5. Jesucristo es nuestro Salvador y Él nos da el ejemplo de cómo vencer las dificultades.
En otro texto bíblico dice que porque Él fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire esto. Usted puede que no me entienda mucho, ahora me va a entender. Mire esto. El versículo, capítulo 5, el versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces la Biblia lo que nos enseña es que en los momentos álgidos, difíciles, donde usted enfrenta una situación de opresión, de envidia, de calumnia en el trabajo, en el negocio, en la vida diaria, ¿por qué no decir de discordia en la casa, de problema en la casa? Entonces usted como hombre de Dios que sabe orar, como mujer de Dios que sabe orar, la Biblia dice que mire que Jesús en un momento dado oró. Y oró, como dice la Biblia, con clamor, con ruego, con lágrimas. Pero dice que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces tiene que unirse todo lo que hemos aprendido. Cuando yo oro, no oro al aire, ni oro a un Dios que no se puede compadecer. Tampoco oro a un Dios como el que Elías le decía a los profetas de Baal, que era el de ellos. 450 profetas empezaron a clamar y Elías venía y se burlaba y les decía, si su Dios es Dios, debe ser que está un poquito dormido, háblenle más duro. Y todos gritaban. Y venía y, ¿qué hubo? ¿No les ha contestado? Eso debe ser que no lo conmueve. Y ellos dijeron, ¿cómo lo conmovemos? Entonces comenzaron a sajarse con cuchillos y chorreaban la sangre y no les contestó. Porque no es Dios. Dios no necesita eso. Dios necesita temor reverente y una disposición, mira el versículo que sigue, a hacer lo que sigue. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué aprendió? La obediencia. Entonces Dios espera es que usted y yo tengamos la fe y la convicción que Él nos oye, pero que estemos dispuestos a obedecer. Va a ser tan variada su respuesta, pero la va a haber para usted. A veces le dirá, estése quieto, estése tranquilo, yo me encargo de todo. A veces le dirá, tienes que cambiar en esto. Esta costumbre que has tomado, que toda la vida la has hecho, aunque viene de la descendencia, de la dinastía, aunque va en el apellido, no me agrada. Tienes que cambiarla. Y ahí es donde a nosotros no nos gusta. Queremos que el Espíritu de Dios nos guíe, que nos ayude, pero que no nos diga qué hacer. Más cuando a veces es doloroso, es en contra. Porque uno quisiera, ¿cierto? Usted habla con cualquier persona que tiene problema, especialmente en familia, y usted le dice, ¿cómo quiere? De ahí fue que sacaron los brujos esas teorías, que son teorías. No, yo quiero que sea noble. Entonces el brujo dice, yo se lo traigo noblecito. Que no mire a ninguna otra, yo se lo traigo que no mira a ninguna otra. El brujo, Dios no. Dios dice, bueno, usted necesita orarme a mí, entender, y cosas que usted no puede hacer, yo las voy a hacer. Pero en cosas que usted debe de hacer, por mi espíritu, voy a cambiar su naturaleza, porque usted está bajo ese texto bíblico que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Espíritu de Dios nos guía para que le obedezcamos a Dios. ¿Amén?
Jesucristo aprendió la obediencia, ¿recuerdan? Él oró a Dios con lágrimas, pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los cristianos somos los únicos seres humanos que tenemos la facultad de vivir en la esfera natural. Ahora le damos el nombre que tiene la Biblia, la esfera natural. Porque mientras estemos en la tierra, estamos con tres características: tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Amén. Su cuerpo es usted, pero no es usted. ¿Sabía eso? Su cuerpo es usted, pero no es usted. Usted esencialmente es su alma. Ese es un misterio. Lo único que sabemos es que cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el alma va a Dios. Y le dará cuenta a Dios de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que aquí yo estoy hablando con un poco de almas vivientes en la esfera terrenal, porque yo estoy viendo un poco de cuerpos, ¿cierto? Hombres y mujeres muy hermosos porque tienen a Cristo en su corazón. Pero Dios está tratando, obrando en nosotros un cambio en nuestra naturaleza. Eso se llama la renovación por el Espíritu Santo. Él nos está guiando especialmente. Es muy amplio lo de que el Espíritu nos guíe, pero permítame hablar de que Él nos guía en estos cambios. ¿Y con qué se encuentra usted? ¿Con qué me encuentro yo? Venimos de un trasfondo, venimos de lugares, oímos a la gente. Hay gente que se deja sugestionar por esto. Miles de hombres cristianos. ¿Usted se volvió evangélico? Sí. Entonces a usted ahora lo va a mandar su mujer. Y hay hermanos que creen eso y dicen: no, yo soy cristiano, pero a mí mi mujer no me manda. Y van y le pegan su trilla a la pobre esposa para probar que la mujer no los manda. O sea que son personas que se dejan ¿qué? Manipular. Pero eso viene por los pensamientos. ¿Qué dice el Señor? En San Marcos capítulo 7, que lo metemos en la religiosidad, Él dice: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tienen mandamientos míos que son como de hombres y siguen sus tradiciones. Por sus tradiciones anulan mi palabra. Por sus tradiciones colocan mi palabra por debajo de ellos. No cumplen mi palabra. Y miren, encontré un texto bíblico, con esto me voy a enfocar ya. Está en Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5 es el enfoque que dio el Señor Jesucristo. Este también es muy amplio para exponer, pero voy a exponerlo aquí lo más breve que pueda para poder enfocarnos. En mi párrafo dice Jesús y la ley, pero no se limite a la ley. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que dice su Biblia, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este es un paréntesis necesario. La gente del tiempo apostólico
se encontraba con que había una nación que era el pueblo judío, que había recibido la ley y que estaban bien en cuanto a entender quién los había llamado, pero que nunca pudieron ser realmente fieles a Dios. Incluso cuando vino Jesucristo tenían 430 años que no había un profeta, que no había un juez, que realmente no había quien buscara sensatamente a Dios. Habían unos que otros que buscaban a Dios, seguían con sus ceremonias, pero había cantidad de formas de religiosidad. Y cuando llegó el Señor Jesucristo, entonces ellos no podían entender ni podían aceptar el Evangelio. Espero que usted sí. Ellos no pudieron entender, y usted lo quiere entender, tiene que leer el libro de Hebreos y el libro de Gálatas. Ellos no pudieron entender que había un cambio, que había un antiguo pacto bajo Moisés, bajo la ley, y que ahora con Jesucristo venía un cambio y un nuevo pacto. Y entonces muchos de ellos querían la ley, pero muchos de ellos decían: este mandamiento es muy pequeño. Esta es otra enseñanza que tengo por ahí para nosotros, pero no la voy a enfocar aquí. Metámonos en el tiempo de la gracia. Entonces la Biblia dice que el asunto es que algunos de nosotros vamos a decir en este tiempo: este mandamiento es muy pequeño. Tal vez usted no dice así, pero usted sí tal vez dice: Dios que me va a condenar a mí por una cerveza que me tome. No, Dios no me condena por una cerveza. Y lleva usted no, sino la persona que hace esto, lleva 10, 20 años en el Evangelio y todavía se toma su cerveza. Yo le doy gracias a Dios por un varón que estuvo a punto de no volver a la iglesia por un defecto que él tenía. Y él dice: yo no quería volver. Después le entendí. No porque decidiera que su vicio era más grande que el Señor, sino porque él se sentía indigno, o sea, se sentía mal. Pero un pensamiento: este pecado, este mandamiento no es tan grande, hace que en los hogares haya cristianos, decía la pastora esta mañana, donde los hijos suspiran por ver la obra del Espíritu Santo de Dios en papá y mamá, pero ven que ese hombre cree en Dios, pero en la casa es iracundo, es vulgar, es violento. No vaya a levantar la mano. Hay muchas personas así. Entonces les está pasando lo del cerdito. Su naturaleza no ha cambiado. Gritan, calumnian, envidian y dicen: este mandamiento es muy pequeño. Y la Biblia dice: el que enseñe eso, así será él en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para eso está el Espíritu Santo y la palabra. Pero hay que llorarle a Dios, hay que rogarle a Dios en muchos casos. Y hay que escuchar la voz de Dios y sobre todo hay que ¿qué? Obedecerla. Porque la personita preguntaba: ¿cómo nos guía Dios? ¿A través de visiones o de sueños? Puede que sí, mayormente a través de la palabra. Pero de nada sirve si usted no está listo, no está lista a obedecer la palabra de Dios. Nos vamos entonces con nuestro ejemplo. Daniel era un hombre de oración. Él no fue que llegó la crisis y dijo: tocó orar. Porque si usted espera la crisis para volverse espiritual,
mi amado, yo no le puedo garantizar. Muchas veces usted en una media crisis sencillamente ni se vuelve a congregar, hace la Biblia a un lado y a los días o a los años usted dice: voy a regresar. Y muy bueno que regrese, pero deje que el Espíritu Santo cambie su naturaleza, que le dé la unción y la presencia de Él para que usted tome las decisiones que Dios quiere, porque su bendición será sobremanera grande. ¿Está de acuerdo conmigo? No será el evangelio de ciertas bendiciones y lo grande del evangelio solo palabras y promesas que caramba yo oigo que se cumplen en otros, pero en mí no se cumplen. No, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es serio, Dios es grande y todas sus promesas son para usted, sí y amén en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces Daniel era un hombre de oración. Resulta que Darío invadió Babilonia y derrotó a Nabucodonosor. Lo derrotó y comenzó a gobernar Darío. Y él organizó su gobierno, colocó 120 administradores y colocó 3 gobernadores a esos 120, cada uno tenía 40. Entre ellos estaba Daniel. ¿Usted se imagina que de pronto el rey Darío dijo: bueno, yo necesito gente? Y le dijeron: este no es de Babilonia, este es de los judíos, pero es un hombre sabio, es un hombre entendido y sobre todo es muy honesto. Probémoslo. ¿Y saben qué dice si ustedes se toman la tarea de leer Daniel capítulo 6? Que Darío estaba tan entusiasmado, veía que era tal la honestidad, la habilidad, la gracia que Dios había colocado en Daniel, que estaba pensando: voy a colocarlo sobre los otros 2. ¿Y sabe qué pasó? Como usted que comenzó a buscar a Dios, y la Biblia lo dice, toda buena labor, ¿qué? Toda buena labor despierta envidia. A usted no le parece, pero hombre, qué tan raro es eso, ¿no? Usted empieza a prosperar y la envidia empieza a florecer. A veces en el que menos cree uno. Los cristianos somos diferentes porque tenemos una naturaleza diferente. Nosotros nos alegramos del bien ajeno y nos lamentamos del sufrimiento ajeno. Cuando alguien sufre, pedimos a Dios misericordia, sentimos por esa persona. Cuando alguien progresa, le decimos: Dios, gracias. Quiero ver a mi hermano mejor. La envidia está lejos de nosotros porque nuestra naturaleza ha cambiado. Es la naturaleza del Espíritu Santo de Dios. Pero estos no se sabe bien, la Biblia no aclara, pero seguramente no eran los 120 administradores, tal vez uno que otro, pero posiblemente sí eran los otros 2 gobernantes. Comenzaron a tener envidia de Daniel. Y dijeron: vamos a buscarle de qué acusarlo. Y lo vigilaban, como le pasa a usted. El inconverso hace su rumba y los vecinos dicen: ese vecino anoche no dejó dormir, pero de ahí no pasa, ¿no? Pero vaya usted, haga cualquier cosa. Ese que dice que es cristiano. Y uno dice: ¿por qué no se equivoca, no? No me miren a mí. No, tenemos que decir, pero primero asegurarnos que estamos en Él. Mírenme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Usted tiene que poder decir eso.
Se tiene que acabar la época en que usted reúna a la familia y le diga: familia, ustedes saben que fue que me sacaron la chispa, me hicieron renegar, me hicieron maldecir, pero yo los amo. No me pongan cuidado a mí, pónganle cuidado a Cristo. Voy a resumir la historia. Va a resumir la historia. Entonces, estos hombres dijeron: no vamos a encontrar nada en él si no es algo que tenga que ver con su fe en Dios. Lo examinaron y no encontraron nada. Un buen hermano nuestro. Entonces dijeron: vamos a tocar a Darío, porque si este no tiene errores, Darío es orgulloso, es prepotente, es soberbio, es el rey. Y fueron y le tocaron el ego. Oh, gran rey Darío, no hay otro como usted. Nosotros queremos halagarlo. ¿Por qué no nos permite? Nos pusimos de acuerdo. Y él estaba con el ego, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ellos eran los hijos de este siglo halagando a otro. Ay, ¿qué quieren, muchachos? No es sencillo, queremos halagarlo. Hágase una estatua y que ningún hombre ni ninguna persona en el reino por 30 días nomás le pida a ningún otro Dios u otro hombre que no sea usted. No, ese no hizo estatua. Entonces, como él estaba el ego elevado, ¿qué hizo? Le gustó. Tiene que sellarlo con el sello suyo que no se puede revocar. Selló. Y luego ellos dijeron: vamos a ver qué hace ese Daniel. Y Daniel, como era su costumbre, dice la Biblia que todos los días, 3 veces al día. ¿Alguien se acuerda qué dice Daniel capítulo 6? ¿Qué hacía? Oraba. Abría sus ventanas hacia Jerusalén, un anhelo por la casa de Dios, y oraba a Dios. Y los hombres dijeron: le ganamos, lo cogimos. Y le pusieron, yo creo que ellos fueron cuidadosos, ¿no? Dijeron: vamos a ponerle, si fuera en este tiempo que le habían sacado. Lo habían filmado y lo sacaban. Hermano, eso era hasta peligroso. ¿Ah? Ahora lo filman y le sacan la evidencia. Pero en ese tiempo no había eso. Ellos cogieron la prueba y fueron: rey, usted dio una orden. Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que hay un tipo que no lo respeta, que no lo reconoce, que no le obedece? Y yo me imagino que se le pasó lo mismo que a David. Se puso bravo y dijo: ¿y cuál es ese? Le dijeron: Daniel. Le dio tristeza, le dio pesar, le dio de todo, pero su orgullo, como cuando usted pelea en su casa con su esposa, con su esposo. No me diga que usted se acuesta bien. Uno no se acuesta bien, ¿sí o no? Pero el orgullo no lo deja pedir perdón, no lo deja reconocer el error. O sea, parece que nuestra naturaleza no hubiera cambiado y estamos apostando el que se doblegue primero. Si esto se ha de acabar, que se acabe. Pero usted aprecia su hogar, hermano, usted es cristiano. Hay que cambiar. ¿Sí me están captando la idea? Peleas con los hijos. Ahí es donde nosotros apagamos o avivamos la llama del Espíritu Santo. No importa que vengan visiones, que vengan sueños, si no hay obediencia. Que se entienda la palabra y todos los misterios y no hay obediencia. Entonces la obra del Espíritu se echa a perder en nosotros. Pero como este Darío no era espiritual, él comenzó a sufrir y comenzó a pensar: ¿cómo lo libero? Yo creo que se le vino a la mente: no, pues yo soy el rey, yo simplemente digo no. No, con Daniel no. Pero le dije: ¿cómo quedo yo? Porque ahí estaban nosotros: rey Darío, esa es una ley que no se puede echar abajo. Usted la selló, usted falta a su palabra, usted, el orgullo, el ego.
Y con tristeza, ¿quién se acuerda qué hizo el rey Darío? Con tristeza, con dolor en el alma. Como usted cuando se ha ido de la casa sin comer, hermano, no haga eso, coma. Algunos, mire, hace unos años se hizo una encuesta y hogares cristianos, años durmiendo cada uno aparte. ¿Sabe qué está ahí? El Espíritu Santo. El orgullo. No, yo no. Darío es nuestro ejemplo. Triste, no comió, casi no puede dormir, pero mandó traer a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Lo único es que el hombre dijo, como que le sirve a Dios. Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Pero Daniel era un hombre de oración. No se agarró a renegar contra Dios y a decir de qué ha servido que yo sea fiel. Él tomó las palabras de este rey como una afirmación de lo que ya estaba en su corazón. Porque a usted se le va a levantar la gente y le va a decir, eso Dios no, Dios a usted no lo oye. Mire, yo no busco a Dios, yo no voy a su iglesia y vea. ¿Y usted? Usted tiene vida eterna, mi amado, mi amada. Usted tiene una gracia sobrenatural. Dios se ha comprometido que todo lo que usted haga será prosperado. Usted tiene que creerlo y tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es la pesa falsa, no es el tumbar a los demás lo que enriquece. La verdadera bendición viene de Dios, que dice es el que verdaderamente bendice y no añade, es la bendición que verdaderamente enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Bueno, el rey se levantó al otro día, voy a terminar ya, y fue triste. ¿Cómo se imagina usted la voz del rey triste? Daniel, Daniel, el Dios al que usted le sirve lo pudo librar. Eso fue. Aquí estoy, rey. Mi Dios mandó su ángel. Su ángel cerró la boca de los leones y no me pudieron hacer daño, porque ante los ojos de él yo he hecho lo correcto y ante sus ojos también. ¿Cómo sería esa sorpresa, mi amado? Y Dios quiere honrarlo a usted, porque los leones son esas violencias que se levantan, esos demonios de discordia, de desaliento, de escasez, de miseria, de problema, hasta de enfermedades extrañas, de pobreza que no tiene cómo salir usted y dice Dios me llamó, pero esos leones me tienen acabado. Él va a cerrar la boca de los leones, pero que usted pueda decir como Daniel, Señor, yo he aprendido la obediencia también. El rey sacó a Daniel y llegó y llamó a los que lo acusaron, los identificó, este fue, los echaron y ni siquiera habían llegado al fondo cuando ya los leones los habían destrozado. Pero luego el rey hizo algo que es bueno y malo. Dijo, yo decreto que el Dios de Daniel sea el Dios de todos, que Él salva, que Él libra, pero nunca entregó su corazón a Él. Usted puede aplaudir hoy y decir, sí, esa es la salida, que la gente aprenda a obedecer a Dios. ¿Y qué con usted? Dios quiere que usted aprenda a entregar a Él eso que usted sabe, porque alguien dijo, nadie sabe dónde le aprieta el zapato más que usted. Usted sabe. ¿Tiene rabietas? Usted es mi hermano, lo aprecio. Usted es mi hermana, querida mujer, la aprecio porque Cristo está en su corazón. ¿Usted es de rabietas? ¿Usted es de palabrotas? Y me puede decir, no, es que yo desde que estaba niña, pastor, antes de darme el tetero me enseñaron a maldecir. Sí, pero es que ahora llegaste a Cristo. Tiene que haber una diferencia.
Y el Espíritu Santo está obrando y Dios está diciendo, yo quiero cambiar tu naturaleza, mi Espíritu Santo está en ti y quiero guiarte. Pero tienes que aprender la obediencia. Te dice, Señor, es que a mí me han dado tanto palo que yo desconfío. Hasta cuando me están predicando el Evangelio, yo digo, eso la letra puede con todo. Y usted desconfía hasta de lo que está escrito en la palabra. Tiene que pedirle a Dios, ayúdame a confiar en ti. A no ser confiado, pero a confiar en Dios. Amén. A tener la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué no terminar diciendo, algunos tenemos que hacer la oración del salmista? Algunos lo interpretan así. El salmista ora, Salmo 19, hablando de las maravillas de la palabra de Dios. Él dice, Señor, libra de mis errores de los que me son ocultos. Y algunos dicen, no, ese hombre sabía los errores. No, a veces usted ha cometido el error de dejarse meter esa doctrina diabólica. Hay mandamientos que son pequeños. El hecho que yo reniegue en la casa, Dios es bueno y me perdona. Sí, Dios sí lo perdona, pero el Espíritu Santo en usted está apachurrado, hermano. Y Él quiere tener libertad para llevarlo a la fuente de la plenitud de la bendición. Usted puede ser, mujer, usted puede ser, como dice Jesús en Juan 7:37, ¿lo recuerda? El que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero usted necesita decirle, Señor, yo quiero aprender y obedecer. Colóquese de pie, por favor. Yo sé que en muchas cosas Dios ha hablado a su corazón y está tocando su vida porque le ama de manera especial. Él quiere que se acabe la discordia en su casa. Él quiere que se vaya la dolencia. Muchas enfermedades son causadas porque es toda una cadena por el desaliento, por la depresión, por la ansiedad, problemas digestivos, problemas del sistema inmune. Comienzos de cáncer se deben a veces a esa ansiedad, a esa ira. ¿Sabía eso, mi amado? El usted ser tan iracundo, tan iracunda. Y usted dice, así me ama Dios. Sí, pero recuerde que lo leímos. Cualquiera que dice, este mandamiento es pequeñito, así es Él en el reino de los cielos. El salmista le dice, Señor, ayúdame, líbrame de mis errores, de los que me son ocultos. Y el Espíritu Santo le va a dar a usted las palabras y le va a decir, mire, en esto necesito que usted no grite más, no hable más. Necesito que usted se vuelva de oración y no se vuelva tan desesperado, tan desesperada, que cada tercer día dice, Dios es maravilloso, y a los otros 3 días dice, Dios, quién sabe si existe. Yo comienzo como que yo lo busco y cada vez ¿ah? Pero Dios quiere honrarle porque le ama a usted. No me pregunte por qué, yo tampoco entiendo por qué nos ama, pero sí sé que nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Levante su mano, por favor, y ore conmigo. Soberano Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe. Queremos aprender la obediencia. Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que tendrán que hacer como Jesús. Tendrán que clamar con lágrimas y con ruego para suplicarte que nos ayudes.
pero tú eres el vencedor. Señor, que se rompan las cadenas de opresión, espíritus inmundos de discordia, de amargura, de rencor, de resentimiento que está enquistado en nuestras casas, que se vaya ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos espíritus de ruina, de escasez, de adicciones a la droga, al alcoholismo, a la violencia, a los desórdenes sexuales que han venido por esa desobediencia nuestra, se rompen ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus de enfermedad que se han apoderado de nuestro cuerpo, dolores reumáticos, dolores en las rodillas, problemas digestivos, úlceras gástricas, desaparezcan esta mañana. Problemas de los ganglios, problemas en el sistema neuronal, problemas en el sistema nervioso, desaparezcan y toda bendición venga sobre mí. Ore conmigo, diga: soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego, Señor, que me ayudes. Me determino por acercarme a ti y por querer saber. Háblame por tu palabra. Si quieres hablarme por sueños, si quieres hablarme por visiones, pero sobre todo, Espíritu Santo, ayúdame a aprender la obediencia. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Una tarde maravillosa.